Vamos a seguir con la siguiente parte y antes de empezar vamos a orar para que el Señor nos dirija y que me dirija a mí para poder enseñar esto en amor y que me dé su gracia para que ustedes puedan recibir y entender lo que el Señor quiere entregarnos aquí. Padre, gracias Señor por el privilegio de enseñar tu palabra primeramente, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Hemos sido justificados a todo aquel que ha creído en ti, Señor Jesús. Gracias por eso, Padre. Te pedimos tu guianza, Señor, para poder entender tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que abras nuestros entendimientos, nuestros ojos, Señor, para poder ver estos versículos bíblicos que vamos a ver ahora y poder entenderlos tal y como están escritos, Señor, sin nada más que quitarle ni nada más que agregarle, Señor, sino tal y como están escritos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, necesito mi Biblia. Antes de empezar, vamos a leer un versículo que empezamos y creo que lo miramos al principio de Romanos. Es Romanos capítulo 1, del versículo 16 al 17. Y lo leemos así. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Claro y sencillo el versículo tal como está escrito. Amén. Hemos visto prácticamente la fase número 1, salvo de la pena del pecado. ¿Cómo un creyente puede ser salvo de la pena del pecado? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Miramos también, esta fase número 1 se llama la justificación. Y hemos visto hasta este momento la justificación explicada que miramos en el 3:21 al 31. Justificación ejemplificada 4 del 1 al 25, que es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver un ejemplo muy interesante y un ejemplo muy clásico de cómo una persona puede llegar a ser justificada delante de Dios. Y qué más que el ejemplo que Dios nos da en su palabra, en este libro de Romanos, que el ejemplo de Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un gentil, era un adorador de ídolos, era un pecador, tal como usted y yo, y llegó a ser el padre de la nación judía. Pero una persona tal como usted y yo, no era una persona diferente o decir un caso especial. Éramos iguales. Y entonces primero, ejemplos del Antiguo Testamento, Romanos del 1 al 25, testamento del ser justificado aparte de la ley. ¿Cómo es esto? Es lo que vamos a ver y lo que acabamos de ver con el hermano Carlos. Romanos 4 del 1 al 5. La justificación de Dios, de Abraham ante Dios estaba basada en la fe y no en las obras. Vamos a ver. Romanos 4 del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces la justificación no es por obra, estamos viendo. Vamos a ver en el capítulo 4:1 que Abraham descubrió que el hombre se hace justo ante Dios mediante la fe aparte de las obras. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Y fue aparte de las obras. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse.
Abraham descubrió que alguien justificado por la fe y no por obras carece de tener razón alguna para jactarse. La salvación que viene mediante la fe anula todo orgullo. No tenía de qué jactarse Abraham, porque miramos claramente cómo el Señor nos dice que no es por obra para que nadie se gloríe. No había, y él lo sabía, él lo comprendía, y por eso fue su justificación. Y la salvación por la gracia del Señor, justificarse por la fe, anula todo orgullo, toda jactancia que tú puedas tener y decirle al Señor, yo tengo de qué jactarme. No es el medio que el Señor ofrece para cada persona. No es la manera que tú puedas decirle al Señor, me jacto en que o me enorgullezco o yo lo hice. No es la manera del Señor. Okay. Romanos 4:3. Abraham descubrió que Dios le atribuyó a crédito, justicia a él como un regalo en el momento que creyó a Dios. La justicia no fue el resultado, recompensa de sus buenas obras. Vamos a leerlo. Porque ¿qué dice las Escrituras? Es muy importante saber qué dice las Escrituras. ¿Les parece a ustedes? ¿Sabían que Pablo cada vez que iba a tocar un punto muy importante siempre decía, ¿qué dicen las Escrituras? Y eso es exactamente lo que estamos viendo esta tarde. ¿Qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham Dios y le fue contado por justicia. Entonces, esto dice las Escrituras. No dice, obró Abraham y le fue contado por justicia. O Abraham sacrificó tal y tal cosa y le fue contado por justicia. Dice, creyó. Entonces, la justicia no viene nada más nada menos que por creer en el Señor. Y vamos a ver más adelante en qué creyó Abraham, pero vamos a ir paso por paso. 4:4. Abraham entendió la gran diferencia entre sueldos pagados a alguien que los merece por su trabajo y el favor inmerecido dado gratuitamente a alguien que no trabaja y por lo tanto no lo merece. Dios atribuye justicia, su rectitud, a alguien como un regalo en el momento en que simplemente cree en él. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si yo supongamos que viene alguien y te dice, te regalo esto, y tú le dices, ¿cuánto cuesta? Ya no es un regalo, ya es algo, una deuda. Entonces ya deja de ser regalo. Ya no sería gracia, sino que sería una deuda. Amén. Sería por lo que tú puedes dar, por lo que tú puedes ofrecer, tus obras. Y la gracia del Señor no funciona. Obras y gracia no van de la mano. Amén. Las obras son recompensadas con sueldos ganados, no la gracia. Los sueldos nunca son contados, considerados como un favor o un regalo. Los sueldos son contados como pago merecido, como algo que se debe. ¿Y ustedes creen que el Señor le debe algo a alguien? No. Él no le debe nada a nadie. Entonces, Él no está dispuesto a jugar a que nosotros le digamos, Señor, lo que yo hice, por eso tú me debes justificación. No. Él nos justifica a través de la fe, por medio solamente porque es gracia. Nos da nos da de lo que no merecemos. Nos da un don gratuito, algo que no merecemos, misericordia y gracia. La justificación ante Dios es un favor inmerecido, no un pago. Gracia, eso significa la gracia, un favor, un don, un regalo inmerecido, pero tenemos que entender, no tomarlo leve, sino entender que es inmerecido. Lo hemos visto anteriormente, cómo nosotros respondemos al Señor y Dios aún así debería darnos la condenación y inmerecidamente nos ofrece el don. Amén. Jesucristo, el regalo de la salvación.
Romanos 4, 5a. Vamos a leer. Mas al que no obra, si no cree en aquel, el que no, miren, es que hay que hacer un énfasis claro. Mas al que, comillas, no obra. Léanlo detenidamente y léanlo contextual, tal y como está. Mas al que no obra, sino cree. Sencillo, cree. No hay que buscarle griego, hebreo, latín, ni nada al texto. Hay que leerlo tal y como está. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío su fe. ¿Qué sucede con su fe? Le es contada por justicia. Logizomai, le es contada. La palabra contado significa, viene de la palabra griego, si no me equivoco, con logizomai. Contado. Entonces Dios utilizó un término jurídico, contable, perdón, que es logizomai, que significa contar, contar por justicia. Eso fue el resultado de nuestra fe, que Dios lo contara por justicia. No, el resultado de nuestras obras nunca va a ser contada por justicia delante del Señor. Nunca. Sino la fe. ¿Por qué? Porque ese es lo que agrada al Señor. Porque la justicia de Dios, el Evangelio, se revela por fe. Por esa razón es que el Señor le agrada. La única, es lo único. La Biblia no dice otra manera. La fe no es un esfuerzo, obra o contribución que Dios recompensa con la salvación. No es una obra, la fe. Y vamos a verlo. En este versículo es como que si fuera un diccionario. Nos dice, mas al que no obra, coma, si no cree. O sea, obra va aparte de la fe. Y la fe aparte de las obras. No significan lo mismo. Obrar y creer no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Entonces, la fe no es un esfuerzo, obra, contribución que Dios recompensa con la salvación. Para Dios la fe es lo directamente opuesto, la antítesis de la obra. Antítesis de la obra, perdón. Por su propia naturaleza la fe no es una obra meritoria que merece recompensa o compensación, sino que es la cesación de la obra o esfuerzo. Señor, yo no puedo hacerlo, tú lo hiciste por mí. No tengo nada que pueda ofrecer, nada que yo pueda hacer para poder agradarte y que tú tomes esto como contable para yo ser justificado. Eso es la fe, lo único. Señor, yo creo que lo que tú hiciste es suficiente. Entonces, así de sencillo, el Señor lo hizo porque sabe que somos inútiles. No podemos hacer nada para agradarle. Entonces, ¿qué dice? Cree en mi obra. Una obra completa, una obra exacta, una obra legítima. Jesucristo. Romanos 4:5b. Abraham confió en Dios. Su fe fue en aquel que justifica al impío. ¿En quién? En Jesucristo. La fe bíblica no es una obra de buena voluntad o un buen sentimiento acerca de Dios. No se trata de cómo yo me siento acerca de Dios. Oh Señor, si aquí o si allá. No es así la fe. Es algo objetivo. La fe la ponemos en alguien objetivo, alguien cierto, alguien específico. La fe bíblica siempre tiene un objeto. El objeto digno de la fe de Abraham, el Salvador prometido, era totalmente capaz de salvarlo. Y miramos un ejemplo, pero quiero que lo miremos más detenidamente y lo vamos a ver más adelante. Abraham descubrió que Dios declara al pecador justo ante el mediante la fe y no el mérito personal, como lo expresó en aquel que justifica al impío. Amén. ¿Quién es el que justifica al impío? Jesucristo.
5 veces siempre. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, su fe le es contada por justicia. Su fe, no su obra, su fe, su dependencia. Creer, 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 no obrar. Al que obra, dice, y aparte dice creer, son diferentes. No van de la mano, sino solamente al que cree, cree. Su fe le es contada por justicia. Literalmente como está escrito, al que cree. ¿Quién confió en Abraham? ¿En quién confió Abraham? Él confió en el Mesías prometido, Jesucristo, a pesar de que no sabía su nombre o la obra exacta de que iba a hacer. Vamos a leer Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Vamos a ver más detenido esto, qué significa. Pero vamos a llegar. David, vamos a ver otro ejemplo más que encontramos con respecto a la justificación. Pero antes de que miremos esto, David, a una aclaración. Abraham venía de Ur de los Caldeos. Abraham era un gentil y no estaba todavía en la dispensación de la ley. David sí lo estaba. Abraham fue justificado a través de la fe. Y David, vamos a ver cómo fue justificado. David es otro caso, estaba en la dispensación de la ley. Ya se habían dado los mandamientos de Moisés, los 10 mandamientos. Pero vamos a ver si Dios lo justificó de otra manera diferente o de una manera parecida o igual. Vamos a ver si el Señor cambia de la manera que un gentil es justificado a como un judío es justificado. Veamos. Cuatro 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David descubrió la justificación por gracia cuando entendió la bendición de la acreditación de la justicia de Dios a su cuenta, aparte de las obras. Entonces es diferente la manera como David fue justificado, que entendió él igual o diferente a Abraham. Igual, por la gracia del Señor, no por lo que él podía hacer. Sabía que era inmerecedor y que Dios es un Dios de gracia. Igual entendió David y sabía que era parte de las obras. 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor inculpa de pecado. ¿Quién dijo esto? David. Y me gusta cómo el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Una referencia del Antiguo Testamento. Y podemos verla en Salmo 32. Salmo 32. Y miramos cómo el apóstol Pablo pudo ser utilizado por el Espíritu Santo. Dice Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidades. Y hasta ahí terminó en Romanos. No terminó la otra parte del versículo 2, que dice en cuyo espíritu hay engaño. No hay engaño. No lo incluyó. ¿Por qué? Porque el contexto que el apóstol Pablo quiere dar a entender a las personas es únicamente en este momento justificación. ¿Cómo el ser humano puede ser justificado? En base a esto, las personas pueden entender santificación. Pero ¿cómo se le puede pedir a una persona algo que todavía no ha recibido lo que antecede a eso? Ser salvo. Por eso Pablo hasta ahí llegó. Hasta esa parte del versículo. En el versículo 7. Entonces David vio la justificación por gracia en la bendición del perdón inmerecido de sus actos ilícitos.
David vio la justificación por gracia en la bendición de la remoción inmerecida de sus pecados de la vista de Dios. Sí. Y David vio la justificación por gracia en la bendición de Dios al no tomar en cuenta sus pecados, al imputar los pecados de él. La parte última del versículo 7. A quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿cómo se sentía David? Se sentía bendecido, bienaventurado. Es una bendición inmensa. Miren cuántas veces enfatiza la palabra bendecido en este contexto. 3 veces. Versículo 6, bienaventuranza. Versículo 7, bienaventurado. Versículo 9, bienaventuranza. Es una bendición de la gracia del Señor, la justificación. No, entonces, si es de Dios, no es nada de nosotros. Nosotros solo recibimos la salvación con la fe. Con la fe es la única manera que podemos recibir la salvación y ser justificados. No con nuestras obras, no es con nuestros estándares, no es con nuestras capacidades, sino con el decir, Señor, no puedo, tú puedes. Y creerlo. Amén. Romanos 4, 9, 12. La salvación de Abraham demuestra que la justificación por gracia mediante la fe solamente, aparte de algún ritual alguno. Esta parte vamos a aprender exactamente qué sucedió con Abraham. ¿Cuándo ustedes creen que Abraham fue salvo verdaderamente? Porque aquí habla de la circuncisión, pero hay que ver qué significa todo esto, circuncisión, salvación, qué va primero, qué va después. Hay que ver, hay que entenderlo. Primeramente, hay que entender, primero les puedo explicar que David fue salvo 1500 años antes de que Jesucristo, ¿verdad? Y Abraham fue salvo 2000 años antes de Jesucristo. O sea, Abraham fue salvo hace 4000 años. Amén. Y la manera que Dios nos va a enseñar esta tarde cómo Abraham fue salvo es igual que hoy en día. 4000 años más tarde es la misma manera. Vamos a verlo. Primero, miramos que Abraham fue circuncidado en el capítulo 17 del Génesis. Fíjense que Génesis, los primeros 11 capítulos de Génesis habla de la creación, el diluvio y la torre. De ahí del 12 en adelante habla Abraham, Isaac, Jacob y José. 4 personas. Y enfatiza tanto. Y Abraham aparece tantas veces. Pero Abraham dice que fue justificado. Ustedes lo pueden observar en el Génesis 17, 10, 11. Y pueden tomar sus notas ahí. Cuando él fue... O vamos a verlo. 17, 10, 11. Génesis 17, 10, 11. ¿Será que aquí fue salvo Abraham cuando se circuncidó? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Tu descendencia después de ti será circuncidado. Todo varón de entre vosotros circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Será que aquí fue salvo hasta el versículo 17? Vamos a ver. Miremos dónde dice la Biblia en el Antiguo Testamento que a Abraham su fe le fue contada por justicia. Génesis 15, 6. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová en el pasado. No que cree en este momento. No dice que cree en ese momento que se fue escrito, sino que creyó pasado a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, su fe le fue contada por justicia, pero todavía no es en el capítulo 15. Todavía fue más atrás todavía. Génesis 12, 7. Y apareció a Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, no dice a tus descendientes, no dice en plural, sino dice a tu descendencia. Significa simiente. A tu descendencia daré esta tierra. ¿A qué se refiere esto? ¿Será que podemos encontrar más explicación en la Biblia de qué significa esto? Vámonos a Gálatas 3:16.
Gálatas 3:16. Miren, ¿quién es la descendencia? ¿A quién se refiere? ¿Cuál es la promesa que el Señor dio? ¿Y en quién tenía que poner su fe? Abraham. Ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas a su simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. La promesa fue Cristo. No fue las obras de Abraham, no fue lo que podía hacer él, sino que la simiente fue Cristo. Y Abraham creyó en esa promesa, Cristo. Creyó, no sabía qué iba a suceder exactamente o cómo iba a ser el Jesús, si iba a tener pelo largo o pelo corto, no sabía, pero él lo creyó. Lo creyó. Por eso en el capítulo 15:6 su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó y comenzó también a actuar en fe, pero él fue salvo en el momento que él creyó esta promesa, Jesucristo, la persona que iba a venir. Amén. Entonces, ¿creyó Abraham el evangelio? Sí, creyó en la persona prometida. Entonces, igual que hoy en día, nosotros debemos de creer que Cristo murió por nuestros pecados, fue crucificado, murió por nuestros pecados, resucitó, fue sepultado y resucitó. O sea, debemos de creer una cruz vacía, una tumba vacía. Porque Cristo está en los cielos y debemos de creer que ese es el evangelio de Dios. Y ese es el evangelio que creyó Abraham, a Jesucristo. No fue otra cosa diferente. Entonces el hombre es justificado de igual manera en el pasado como hoy en día. No hay diferencia. Es la única manera que a Dios le ha agradado y le ha placido que nosotros podamos ser salvos y ser justificados. No hay otra manera. 4:9. Déjenme buscarlo rápido. Mi Biblia no se abre rápida como las de ustedes, hermanos. 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, así como David se sentía bienaventurado por la salvación, Abraham también sabía la bendición que tenía en el Señor. Es la misma bendición. Y su fe le fue contada por justicia. No importa si era judío o gentil. No importaba. 4:10-11. Abraham fue justificado antes de que el ritual de la circuncisión fuese establecido. ¿Cómo pues le fue contado estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. No era circunciso Abraham cuando esto sucedió, porque miramos que la circuncisión sucedió después, hasta el capítulo 17, después de que él ya había sido salvo, había sido justificado. Entonces, Abraham le fue justificado antes del ritual de la circuncisión fuese establecido. Abraham todavía era un gentil cuando Dios lo declaró justo. Esto demuestra que el no judío o incircunciso puede también ser declarado justo delante de Dios. No tenía nada que ver, es como hoy en día. El bautismo o la Santa Cena se toma porque uno ha sido declarado justo. Entonces, en señal, y recordamos cada vez que tomamos la Santa Cena, que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Eso es lo que recordamos. De igual manera la circuncisión actuaba de la misma manera en el Antiguo Testamento. Entonces no lo iba a salvar. Era un recordamiento, una remembranza de lo que Dios iba a hacer o lo que había prometido. Y hoy en día lo que Él ha hecho. 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo. Es clara la palabra, ¿no? Es clara.
como fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no incircuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, no la circuncisión, sino que también la fe sea contada por justicia a los demás. La misma fe.